escuchaba la alabanza, escuchaba la adoración, y es hermoso cuando el pueblo puede gozarse en la presencia del Señor. Es hermoso cómo podemos entrar a su presencia y ministrar adoración, ministrar alabanza. Amén. Gloria a Dios, hermano. Yo quiero aprovechar esta mañana, quiero aprovechar el tiempo y quiero hablarle de algo que es importante para nosotros como iglesia. ¿Es usted iglesia del Señor? Amén. Gloria a Dios. Entonces, esta mañana vamos a hablar de algo. Quiero pedirle que si usted trae una libreta, si usted trae algo para apuntar, hasta el celular si quiere, nada más no se me distraiga. Pero lo invito, hermano, a que usted pueda tomar apuntes de lo que en esta mañana vamos a ver. Amén. Gloria a Dios. Yo le pido que me acompañe. Vamos a orar antes de comenzar y pedirle al Señor que Él sea el que nos dé la sabiduría y el entendimiento para conocer y comprender su palabra. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana. Venimos, Padre, delante de ti, reconociendo, Padre, que tenemos una necesidad, Señor, de ser instruidos, de ser enseñados en tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque reconocemos que de ti y por ti vienen todas las cosas, Señor, y que aún tu palabra, Padre, de ti viene, Señor. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos toda palabra que salga de la boca, Señor. Ponemos en tus manos todo oído, Padre, para que sea circuncidado a escuchar tu palabra. Todo corazón, Señor, que sea limpio y presto para recibir esa semilla, Padre. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos, Señor, esta congregación, y que, Padre, podamos ser edificados en tu nombre, Padre. Amén, Señor. Dele una ofrenda de palmas al Señor, hermano, en esta mañana. Y vamos a comenzar. Hermano, para comenzar, quiero pedirle que usted me ayude con algo. ¿Tiene usted ganas de participar en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. Quiero pedirle que me ayude con unas preguntas que tengo y que quiero que conozcamos como iglesia el nivel o la condición de conocimiento que nosotros podamos tener. Amén. Primero, hermano, me gustaría preguntarle algo. ¿Usted sabe que Jesucristo prometió que Él vendría por su iglesia? ¿Lo tiene claro? ¿Sabe que es una promesa del Señor que Él volvería por su iglesia? Amén. Perfecto. Primera pregunta. La segunda, hermano, dígame una cosa. Entonces, ¿cuál es la meta de la iglesia? Para. Amén, amén. Así es, hermano. La meta de la iglesia debe ser estar preparada para la venida del Señor, para cuando el Señor venga por su iglesia. Imagínese usted, hermano, no sé si usted ha escuchado la parábola de las vírgenes, que dice que habían 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 imprudentes. Y dice que las 5 imprudentes no estuvieron preparadas para el momento en el que su Señor vino. Y dígame una cosa, ¿les tuvieron misericordia? No, hermano, el Señor vino y se llevó a las prudentes y se quedaron ¿quiénes? Las insensatas. Entonces, hermano, es importante que nosotros sepamos que hay una promesa para la iglesia del Señor. Y es importante que sepamos que nuestra meta como iglesia de Cristo es estar preparados para su venida. Amén. Tercera pregunta, hermano. Ya sabe usted que el Señor viene y ya sabe usted lo que usted tiene que hacer. ¿Me puede usted decir cuándo viene el Señor?
Gloria a Dios, tenemos una iglesia instruida, Padre, gracias. Ya me hubiera preocupado si usted me ponía fecha, hermano. Es correcto, hermano, no, nadie sabe el día ni la hora. Amén. Sin embargo, hermano, nadie sabe el día ni la hora, pero el Señor Jesucristo sí nos dejó señales que acontecerían para su venida. Dígame una cosa, hermano, ¿usted conoce esas señales? ¿Me puede usted ayudar a decirme qué señales hay antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo? La maldad se aumentará. A ver, quiero escucharlos, hermano, entonces vamos paso por paso. La maldad, amén. La apostasía, rumores de guerras, amén. Ok, el amor se va a enfriar. Pestes, la tierra va a gemir. Terremotos, los días serán acortados. ¿Qué más, hermano? Escasez, las lunas se desangre. ¿Qué más? Los tiempos serán como los días de Sodoma y Gomorra. Amén. Y vuelvo a decir gloria a Dios porque somos una iglesia instruida. Mira, hermano. Amén. Así es, se acortarán los días. Entonces, hermano, lo que nosotros vemos es que aunque nadie sabe el día ni la hora, nuestro Señor Jesucristo sí dejó señales. Amén. Quiero preguntarle una cosa. ¿Esas señales van a pasar o están pasando? Gloria a Dios. Y por ahí quiero entrar, hermano. Podríamos decir, y yo quiero preguntárselo porque quiero que usted lo tenga claro. Quiero decirle, hermano, que en esta mañana el Señor no me mandó a hablarle de lo que el Señor me reveló. El Señor me mandó a mostrarle algo para que el Señor se lo revele a usted. Amén. Entonces, hermano, quiero que vea lo siguiente. Hoy en día, ¿usted cree que el mundo, la condición del mundo, las piezas, todas las señales que nuestro Señor Jesucristo dejó, están puestas para su venida? Amén. Vemos una condición social en el mundo donde cada vez las leyes optan más por el libertinaje del hombre que por hacerle caso al Señor. Hoy en día, hermano, quiero decirle que todas las leyes sociales que se están promoviendo en el mundo van en contra de los designios de nuestro Señor. Todas. Usted ve leyes relacionadas con la familia, ha reprobado lo que están delante de Dios, las leyes están reprobadas, las leyes del hombre. Y cada día promueven más cosas. Hermano, el otro día leí una noticia de que en 2 países de Europa se legalizó que uno se pueda casar con su mascota. Y quiero decirle, hermano, que no solamente es mal visto por nosotros, la palabra dice que no se ayuntará hombre con su bestia. Entonces, hermano, vemos un mundo que está en una condición reprobada. Vemos una condición social reprobada. Vemos una condición geológica en la cual hace aproximadamente 5 o 7 años, después de un temblor en Chile, dice que ese temblor acortó los días, recortó el tiempo. Vemos también, hermano, y esto lo leía yo apenas hace un par de meses, que en toda la zona del oeste de Estados Unidos, toda la zona de California,
esa zona es una zona muy inestable tectónicamente, en cuanto a las placas tectónicas. Y me decían que en el principio del 2016, en los primeros 42 días, una cosa así, se habían registrado más de 90 sismos. Y es una zona que está con sismos y sismos y sismos y sismos. Y hermano, usted ve alrededor del mundo y constantemente hay terremotos. Quiero decirle, hermano, que lo que dicen las noticias es que en este siglo que apenas empieza, han habido más terremotos que en siglos anteriores. Y terremotos de una gravedad muy alta, de muy alta intensidad. Entonces le pregunto, hermano, ¿será que se está cumpliendo esa señal? Le pregunto, hermano, ¿será que el mundo cada vez se inclina más a la maldad? Entonces vemos un mundo que ya puso todos los elementos en la receta. El pastel ya está en el horno. Ya nada más falta que suene. ¿Cómo suena? ¡Ting! Y ya. Va a sonar un poquito diferente, hermano. Dice que va a sonar una trompeta. Entonces, hermano, ¿por qué le quiero hablar de esto? Porque como iglesia es necesario que nosotros estemos prestos. Es necesario que nosotros estemos apercibidos de la condición del mundo. Y gloria a Dios porque esta iglesia lo está. Amén. Ahora, hermano, quiero entrar un poquito más en el tema. Fíjese que dos cosas importantes que nuestro Señor Jesucristo dijo en los tiempos en los que Él estuvo en la tierra. Una de ellas, en Mateo 16, no lo busque, hermano, se lo voy a leer. Y por favor, cuando lo lea, hermano, hágase un ladito porque no es para usted. Amén. Dice: y por la mañana, hoy habrá tempestad. Nuestro Señor Jesucristo estaba hablándoles a los fariseos y a los saduceos acerca de que ellos conocían las señales en el cielo. Ellos sabían cuándo iba a llover, ellos sabían cuándo iba a haber buen tiempo. Y les dice: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Cuántos se hicieron a un ladito? Amén. Le digo que se haga un ladito, hermano, porque eso no es para usted. Pero quiero hablarle, hermano, de una iglesia, y cuando hablo del concepto iglesia, no quiero que usted lo centre esta congregación. No quiero que usted lo aplique para la iglesia Renuevo de Dios. En esta mañana, hermano, yo le quiero hablar de la condición de la iglesia en la tierra. ¿Cómo está la iglesia de Jesucristo? ¿Cómo está la iglesia de Cristo alrededor de todo el mundo? Y vemos, hermano, que hay una iglesia que no reconoce los tiempos que le están tocando vivir. De pronto usted ve allá afuera, hermano, iglesias que están predicando que vamos a reinar en la tierra ahorita. Iglesias que están predicando que el reino de Dios ya es y que los cristianos somos los reyes aquí. Y quiero decirle, hermano, que sí, el Señor nos hizo reyes y sacerdotes, pero no para reinar terrenalmente, no para reinar como ellos dicen, no para que usted crea que usted tiene derechos por encima de otros, y no para que usted crea que el éxito de ese reino de los cielos es que usted tenga dinero. Y esa es la condición que se está moviendo en el mundo. El otro punto importante que nuestro Señor Jesucristo mencionó, dijo en Mateo 24:45: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente
al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Hermano, ese versículo quiero decirle que a mí me recuerda mucho a Noé. Yo me imagino a Noé, después de que vino el Señor, le da una instrucción, le dice: construye un arca, y le dice: porque voy a inundar la tierra. Hermano, ¿usted cree que en ese tiempo entre que Noé recibió la instrucción y el Señor mandó el diluvio, Noé hablaba de cuánta vanidad se le venía a la cabeza? Hermano, Noé estaba claro en que el Señor iba a inundar la tierra. Y todo el que Noé veía enfrente de él le decía: oye, arrepiéntete porque el Señor va a inundar la tierra. Arrepiéntete y entra al arca. Pero hermano, hoy en día vemos nosotros iglesias que no están predicando de la venida del Señor, que no están preparando al pueblo. Quiero decirle, hermano, que con las 5 preguntas que respondimos al principio, estamos muy por delante de lo que muchas iglesias están hoy. Hay muchas iglesias allá afuera que no lo saben, que están predicando que ese es el tiempo de la prosperidad, que es el tiempo de la siembra y la cosecha. Ven, trae tu dinero, el Señor te va a bendecir. Y quiero decirle, hermano, que el Señor sí nos puede bendecir, y el Señor nos quiere bendecir. Pero este es un tiempo de preparación. Este es un tiempo en el que su iglesia tiene que estarse preparando. Quiero llevarlo, hermano, al libro de Apocalipsis. Y vaya usted al capítulo 3. ¿Cuántos han leído el libro de Apocalipsis? Amén, gloria a Dios. Fíjese, hermano, que en este libro hay 7 cartas dirigidas a 7 iglesias. Y esas 7 cartas, el autor de ellas es el mismo Señor Jesucristo. Amén. Cada una de estas cartas comienzan presentando al autor. Si usted, por ejemplo, ha leído un libro, usted ve que al principio del libro trae un prólogo, ¿no? Y dice algo, unas palabras del autor. Y dice: no, pues el autor dedicado a la familia, dedicado a mi hija Sara y a mi esposa Esther. Y ahí ellos ponen sus dedicaciones y ponen unas palabras acerca de ello. De la misma forma, cada una de estas cartas comienzan diciendo: y escribe la Odisea. Dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿De quién está hablando, hermano? De Jesucristo. Si usted lee, por ejemplo, la carta a la iglesia de Pérgamo, dice: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y así usted va viendo cada una de estas cartas. Pero hay una carta, hermano, en el capítulo 3, que está dedicada a la iglesia de la Odisea. Esta carta, hermano, esta iglesia, también se conoce como la iglesia del final de los tiempos, o la iglesia de los últimos tiempos. Cada una de estas cartas, hermano, cada una de estas iglesias y cada una de estas cartas estaban dirigidas
a 7 iglesias físicas. Estaban dirigidas a la iglesia de Sardis, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Laodicea, a la iglesia de Filadelfia, etcétera. Y vemos que a cada una de estas iglesias el Señor le habló de una manera diferente. Yo lo invito, hermano, a que usted lea esas 7 cartas. Pero en esta carta que el Señor dedica a la iglesia de Laodicea, que conocemos como la iglesia de los últimos tiempos, vemos que el Señor también les hablaba en un sentido profético espiritual. No habló solamente de la condición de esa iglesia en ese momento, sino que la condición de cada una de estas 7 iglesias representaba la condición de su iglesia, desde tiempos antiguos hasta nuestros tiempos. Entonces vemos, hermano, cómo la iglesia ha venido atravesando etapas y que el Señor Jesucristo prometió cosas a los vencedores de cada una de esas iglesias, a los vencedores de cada una de esas etapas. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 3 en el versículo 15. Comienza diciendo el Señor: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Lo primero que el Señor me muestra, hermano, es que el Señor les habló en cuanto a sus obras. ¿Cómo ve? Lo primero que el Señor Jesucristo les dice es: yo conozco tus obras. El Señor conoce nuestras obras. El Señor conoce mis obras. Conoce sus obras, hermano. Y viene el Señor y vea lo que el Señor les dice con esto. El Señor Jesucristo los estaba juzgando conforme a sus obras. El Señor Jesucristo les estaba diciendo: yo conozco tus obras. No eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, les dice. Esto, hermano, a mí me captó mi atención y le explico por qué. Dice la palabra que nosotros somos salvos por la fe. Amén. ¿Usted cree en su Señor Jesucristo? ¿Usted cree que Él es su Señor y Salvador? Entonces, hermano, usted es salvo por la fe. Pero también, hermano, la carta de Santiago, la carta de Pablo a Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Y eso a mí me llama a poner un sentido urgente a mi manera de vivir. Porque yo creo, ¿usted cree, hermano? Pero después de creer, debo poder decir: yo vivo lo que creo. Y eso es de lo que el Señor Jesucristo les hablaba. Yo conozco tus obras. No de que fuera una iglesia que no creía. Les habló de su manera de vivir. Algo muy importante, hermano, es que cuando se refiere a las obras, no está hablando de las obras en el sentido religioso que nosotros conocemos. Uno dice obras y dice: no, tengo que tener buenas obras, dar dinero a los pobres, tengo que ayudar, tengo que hacer. No, hermano, cuando el Señor Jesucristo habló de las obras, les estaba hablando de su manera de vivir. Les estaba hablando de lo que ellos hacían conforme a lo que ellos creían. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Incongruencia. También se llama falta de integridad. ¿Por qué? Porque entonces yo no vivo lo que creo. Y esa es la primera cosa que el Señor Jesucristo le habla a esta iglesia. Vive
lo que crees. Vive conforme a tu fe. Amén. ¿Cuántos vamos a vivir conforme a nuestra fe? Y si nuestra fe es el Señor Jesucristo, entonces vivamos para nuestra fe. Vivamos para Él. Amén. Entonces, dice después en el versículo 16, y aquí ya les hablo un poco más fuerte, les dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fíjese, hermano, que cuando yo leí esta palabra, yo entendía lo que todo el mundo entendemos o hemos podido entender acerca de esta palabra. El Señor Jesucristo le estaba diciendo que es peor ser tibio, estar a la mitad. Oye, no estoy ni definido, no estoy ni de este lado ni de este, estoy acá en medio. ¿Ok? No me defino, ni rechazo a Cristo, pero tampoco vivo para Él. No estoy calientito, estoy tibio. Amén. Dígame, ¿usted ha entendido eso? Ok, y está bien, hermano. Sin embargo, el Señor me mostraba que cuando nuestro Señor Jesucristo habló a la iglesia de Laodicea, nuestro Señor Jesucristo le habló en un sentido más profundo según los usos y costumbres de esta iglesia. Usted ha visto, por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo viene y dice que Él estaba a la orilla, y dice que vio a unos pescadores. ¿Y qué les dijo? Vengan, los voy a hacer evangelistas. ¿Qué les dijo, hermano? A ver, dígame. Los haré pescadores de hombres. Hermanos, el Señor Jesucristo les estaba hablando conforme a lo que ellos conocían. De la misma manera, a la iglesia de Laodicea viene nuestro Señor Jesucristo y le dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Déjeme hablarle de algo, de una situación física que vivía la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea estaba ubicada en un lugar, en un territorio que no tenía acceso a agua limpia. Cuando usted estudia dónde se encontraba esta ciudad de Laodicea, dice que Laodicea era un lugar donde había aguas termales, aguas tibias. Pero dice que por la condición de esta agua, era un agua muy sucia. Era un agua. ¿Usted alguna vez ha ido a aguas termales? Y dígame, huelen bien rico, ¿eh? Huelen horrible. Es más, uno llega y las ve y dice: ay, qué bonito, pero qué feo huele. Ahora imagínese usted, hermano, que usted llega a un lugar y le dan a tomar aguas termales. ¿Qué haría usted? Se la toma todita. Qué refrescante, ¿no, verdad? ¿Qué haría? A ver, dígame. La vomitaría. De lo primero que el Señor Jesucristo le habla a esta iglesia es que ellos eran como esa agua tibia y sucia. Eran una iglesia que no se había definido, que estaba a medias, que estaba entre aquí y entre acá, no tenía definición, pero que además eran aguas sucias. Había inmundicia en medio de ellos, había pecado en medio de esta iglesia. Usted sabe lo que el agua representa bíblicamente. Ellos lo tenían, pero sucio. Nuestro Señor Jesucristo les dice: por cuanto eres tibio, es decir, por cuanto eres como esa agua, te voy a vomitar de mi boca. No te puedo soportar. Más adelante, hermano, el Señor Jesucristo continúa hablando y les dice: porque tú dices,
yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo comencé esta mañana hablándole de que es importante que conozcamos la condición de la iglesia, pero en un sentido global. Es decir, que conozcamos cómo está la iglesia en el mundo. Y de pronto, hermano, no sé si usted lo ha visto, dice la palabra, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Dígame, hermano, ¿usted conoce ministerios ricos financieramente? Y dígame algo, salvo muy sus contadas excepciones, pero están fuertes en el Señor, están vivos. Muchos de ellos, hermano, están poniendo su confianza en sus riquezas. Fíjese, hermano, algo que a mí me sorprendió. ¿Sabía usted que hoy en día hay iglesias que tienen por malditos a la gente que no tiene dinero? ¿Cómo la ve? Y salen y dicen, trae tu ofrenda para que la maldición te sea quitada. Y luego hacen unos eventos de 24, 48 horas, no sé cuántas horas son, y los transmiten en televisión. Y en este momento hay siervos de Dios que están orando para quitar esa maldición. Y la bendición la van a recibir los que siembren. Y esa es la condición de la iglesia en este tiempo. Esa es la condición de una iglesia que está diciendo, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Le explico esto, hermano, porque hubo un momento en mi caminar cristiano en el que yo decía, ¿y por qué no tenemos una gran iglesia? ¿Y por qué no crecemos? Déjeme decirle algo que sucede usualmente. No le digo que siempre, pero es muy... Para que haya crecimiento masivo, es necesario que haya disminución de la palabra. Es necesario que la palabra sea diluida. Es como, por ejemplo, hermano, si usted hace una fiesta y va a preparar Jamaica para todos, y usted preparó Jamaica para 50 y le llegan 200, y solo tiene agua y no tiene más Jamaica, ¿qué hace usted? Pues vamos a diluir la Jamaica. O como con el café, ¿cómo le dicen por ahí? Yo me acuerdo que me decían, esto es agua de calcetín, está diluido. Quiero decirle, hermano, que hay iglesias que están predicando evangelio diluido. Hay lugares donde no se está predicando de santidad. Hay lugares donde no se está predicando de consagración. Mira, hermano, hace 4 años, ¿sí? En el 2013, a mí me tocó ir a trabajar a la Ciudad de México y me tocó trabajar en una empresa que vendían camionetas muy lujosas, por lo que la gente que se acercaba era gente de mucho poder adquisitivo. Y me acuerdo que estando ahí, un día se me acercó un pastor. Y se me acercó este pastor y comenzó a platicar conmigo. Y quiero decirle, hermano, que algo que hemos aprendido en este ministerio es a poner a prueba los ministerios. No se deje llevar porque yo soy apóstol. Ah, no, ya este es apóstol. ¿Cómo dice el apóstol Daniel? ¿Eso qué? Eso vamos a verlo. Porque quiero decirle, hermano, que los ministerios se confirman por sus obras.
por lo que uno hace. Eso es lo que confirma un ministerio. Entonces, hermano, me acuerdo que ese día yo llegué y le voy a explicar un poquito cómo hablaba aquel siervo. Hablaba como con un tonito medio brasileño. Ya entendió usted, ¿verdad? Y se me acerca y empieza a platicar conmigo. Y empiezo a ver, hermano, que este hombre me comenzó a hablar de la Biblia, pero para convencerme de que yo fuera a su iglesia a dar. ¿Así? Oye, hermano, y me acuerdo que me hablaba de las camionetas. Hace poco, un hombre fue muy prosperado, porque es un hombre que tiene una agencia Mercedes-Benz y llevó un coche y se lo regaló y lo ofrendó para el Señor. ¿Cuál, hermano? El pastor ya anda en Mercedes-Benz. Y hermano, este hombre me estaba hablando de que yo fuera a su iglesia a ofrendar. Y agarré y le comencé a hablar de algunos temas de la palabra y me di cuenta que no tienen ni siquiera conocimiento de la palabra. Literalmente agarraron este libro, que es la palabra del Señor, y le hicieron esto sí, esto no, esto sí, esto no. Casi se pusieron a buscar aquí atrás dónde están los versículos de prosperidad. Y le quitaron todo lo demás, hermano. Diluyeron el evangelio. Y le predico esto, hermano, porque necesitamos estar apercibidos de la palabra que recibimos. Para que la iglesia de Cristo esté preparada para su venida, es necesario que como iglesia estemos preparados y estemos prestos a oír. Aprendamos a oír, hermano. Dice más adelante, dice Apocalipsis, aquí está. Dice en el versículo 17, continúa diciendo: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y el Señor Jesucristo le sigue hablando a esa iglesia. Y lo que le está diciendo es: espiritualmente no tienes nada. Espiritualmente estás muerto. Eres un desventurado. ¿Usted sabe qué es la desventura? Dice aquí que el desventurado es alguien que vive con gran dolor, con sufrimiento, desdichado. Y esa era la condición de esa iglesia espiritualmente. Quiero enseñarle algo en esta mañana, hermano. Usted no se deje llevar por lo que sus ojos ven. Usted déjese llevar por lo que el Espíritu le confirme. ¿Sabe qué pasa muchas veces? Que nosotros venimos y vemos. Y cuando nos dejamos llevar por los ojos, hermano, quiero decirle que los ojos son engañosos. Y más si están velados. Más si están cubiertos. En la casa, hermano, tengo un perro chiquito, Jaco, para los que lo conocen. Y este perrito, cuando usted llega a mi casa, entra a la puerta y ahí enfrente, como a 3-4 metros, hay un sillón. Y este perrito llega y se sube al sillón y desde ahí ve un ventanal que tenemos que da a la calle. Pero él no ve claro porque ese ventanal tiene una cortina. Y resulta, hermano, que el perro se la pasa ladrando cada que el aire mueve la cortina, porque él vio algo.
¿Vio bien? ¿Vio claramente? No. Y eso lo hace reaccionar. Quiero decirle, hermano, que eso nos pasa muchas veces. Cuando no aprendemos a ver a través del Espíritu y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, lo que nos sucede es que nos dejamos guiar por nuestros ojos. Entonces usted ve una iglesia bien bonita, usted ve un ministerio de alabanza precioso, pero lo único que usted no vio es que ahí no había espíritu. Entonces ahí está usted, creyendo que eso es lo correcto. Y no, tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar alertas. Luego les dice, eres miserable. La miseria es un estado de pobreza extrema, es infelicidad. Esta iglesia, su condición es que estaba miserable espiritualmente. Eran pobres en extremura. Luego dice, eres pobre, es decir, eran escasos. Eres ciego, y uno de los peligros más fuertes es ese, es la ceguera espiritual. Porque cuando no vemos espiritualmente, hermano, podemos ser engañados. ¿Sabe? Y quiero explicarle esto. ¿Sabe cómo se llaman estos? Ojos. ¿Sí sabe para qué sirven? Para ver. Esos ojos son parte de 5 sentidos. Y esos 5 sentidos nos transmiten información de manera física. Es decir, que si usted se deja llevar por sus ojos, usted se va a dejar llevar por lo que su carne le dice. Los ojos están conectados a la carne. Los ojos, decía el pastor Mario en el estudio de la mañana, ¿qué fue lo que cautivó a David? Los ojos. La vio y dijo, ay, voy a voltear para otro lado, pero ahí seguía. Los ojos, hermano, esta iglesia estaba ciega. Y por último le dice, desnudos. La desnudez es una falta de protección. La desnudez es una falta de cobertura espiritual. Cuando usted no tiene que lo cubra, usted está desnudo. Y esa iglesia, su condición es que estaba desnuda. Es decir, dígame una cosa, si hay frío y usted sale sin playera, ¿qué le pasa? Se enferma. Y quiero decirle que aun si hay calor y usted sale sin playera, usted se quema. Entonces, hermano, la desnudez era uno de los problemas de esta iglesia. Vamos cerrando, hermano. En el siguiente versículo, después de que Jesucristo toma esta iglesia y le dice toda su condición, le hizo un escaneo así completo, como cuando usted va al médico y le dicen, usted tiene esto, le hicieron unos rayos X, ¿no? O como cuando usted lleva el coche al servicio y le meten un escáner y le dicen, tiene tal fallo, tiene tal fallo, tiene tal fallo. De la misma forma el Señor hizo con esta iglesia. Y vino y le dijo, tienes esto, tienes esto, tienes esto, tienes esto y tienes esto. Esta es tu condición. Y en este tiempo es necesario que nosotros, como iglesia de Cristo, aprendamos a ver esa condición para no caer en ella, para que no seamos engañados. Hermano, el peligro de este tiempo
es que si somos engañados, nos vamos a perder la ida con el Señor. Cuando usted lee Génesis, en el capítulo 3, usted ve que todo lo que hoy en día vivimos comenzó por un engaño. Dos fueron engañados y ese engaño tiró a toda una creación. El reto que tiene esta iglesia es no ser engañada. Ojos abiertos, oídos abiertos, corazón encendido de la presencia del Señor para que usted no sea engañado. Después de esto, hermano, nuestro Señor Jesucristo les dio 3 consejos. Les dijo, uno, hermano, ¿me puedes ayudar? Uno les dijo, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Vaya usted en la palabra a Primera de Pedro 1:7. Unas hojitas para atrás nada más. Amén. Fíjese lo que les dice. Viene desde el 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Lo primero que nuestro Señor Jesucristo les dice es: ven y toma de mí fe probada en fuego. Fe ardiente, una fe inamovible, una fe que le dé certeza de lo que usted espera, porque solamente la fe nos hace esperar pacientemente. ¿Sabe qué le ha pasado a las iglesias? Dejaron de esperar. Tuvieron por tardanza la venida del Señor y se fueron y dijeron: el Señor todavía no viene. Hagamos, construyamos, enriquezcámonos. Pero es por la falta de fe que eso sucede. El primer consejo que el Señor Jesucristo le da a esta iglesia es: compra de mí fe probada en fuego. Quiero decirte, iglesia, que si tu fe está siendo probada, es porque está siendo trasladado a un nivel diferente. Si estás pasando aflicción, es porque tu fe está siendo llevada a niveles más altos. Solamente en la prueba se puede fortalecer la fe. La fe es como un músculo y solamente puede ser fortalecida cuando es puesta a prueba, cuando es llevada a opresión, a carga, a dificultad. Pero si estamos aquí sentados y no es puesta a prueba nuestra fe, seguimos igual. Quiero decirte, iglesia, que el Señor está preparando a su iglesia, pero la preparación no es estar sentado, es estar viviendo el evangelio de Cristo todos los días, predicando su palabra, hablándole a las naciones. Cuando tú sales de aquí, tienes que ir a hablar, tienes que ir a llevar el evangelio a otros,
Tienes que predicar lo que el Señor Jesucristo está poniendo en tu corazón. Esa es la fe puesta a prueba. Porque vas a salir y te van a decir: estás loco, es mentira. Hace 2 meses mi mejor amigo me dijo: es de ignorantes creerle a Dios. Pero esa fe es la que el Señor está buscando. Esa fe puesta a prueba es la que el Señor te dice: cómprala de mí, tómala de mí, porque no la hay en otro lado. Quiero decirte, iglesia, que una persona no te va a dar fe. Una iglesia no te va a dar fe. Señor Jesucristo dijo: compra de mí, porque solamente en Él está esa fe que necesitamos. Número 2, vestiduras blancas. El Señor les dijo: vestiduras blancas para vestirte. Así como en el principio Dios le dio a Adán y a Eva para cubrir su desnudez, de la misma forma el Señor nos dice: toma de mí vestiduras blancas. En Apocalipsis 19, en los versículos 7 y 8, la palabra dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Déjeme leerle otra versión, hermano. Dice la palabra en la traducción, dice Nueva Traducción Viviente, dice en el versículo 8: a ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro, de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. El Señor nos está llamando a santidad. Como dice su palabra, sin santidad nadie, no hay uno solo que sin santidad pueda ver al Señor. Y el Señor en esta mañana está llamando a su iglesia a ser santa, a consagrarse para Él, a no estarse ensuciando. Dice la palabra que la iglesia del Señor debe ser hallada limpia, sin mancha, irreprensible. Esa santidad es lo que nos va a guardar. Quiero decirle, hermano, que cada que usted sale de la voluntad del Señor, sus vestiduras son manchadas. Cada que usted sale de la nube que el Señor tiene sobre usted, sus vestiduras son manchadas. Yo recuerdo cuando tenía 6 años, yo era un niño muy pulcro. Lo sigo siendo, desgraciadamente. Pero recuerdo que ese día estábamos en la casa de mis abuelos. Mis abuelos tienen una casa en la que el 20% es casa y el 80% es todo como un rancho, como si fuera una casa de rancho, como una casa de campo, y tienen animales y tienen árboles y demás cosas, y lo que más abunda es tierra, y tierra oscura, tierra. Y recuerdo que ese día
mi mamá me puso un suéter blanco y me dijo: no salgas de la casa. Y estaban en ese día mis primos ahí en la casa y todos se burlaban de mí porque yo no salía con ellos, que porque no me quería ensuciar. Y ahí voy y salgo para probar que sí podía salir, y me tiran tierra a mis primos. Ya lo demás le va a dar risa. Me enojé tanto que les pegué y después los fui a acusar. Ellos me ensuciaron. ¿Y por qué lloran? Pues porque también les pegué. No me dejé. Pero hermano, yo estaba enojado porque me habían ensuciado. Adentro de la casa me hubiera ensuciado. Solamente cuando salimos de la voluntad del Señor, nuestras vestiduras son manchadas. Y el Señor nos dice en esta mañana: toma de mí vestiduras blancas, porque Él es el que te santifica. Él es el que limpia todos tus pecados. Él es el que murió para remisión de pecados, y hoy tú eres limpio por la sangre del Cordero. No hay mancha que el Señor no pueda quitar, pero es en su presencia. Dice su palabra: si tu pecado fuera rojo como la sangre, será emblanquecido como la nieve. Y en esta mañana el Señor te dice: ven y toma vestiduras blancas de mí. 3. Unge tus ojos con colirio para que veas. Buscando qué es el colirio, dice que la tierra de la Odisea era una tierra de comercio, era una tierra comercial, era una ciudad comercial. Por ejemplo, usted conoce que aquí en Yucatán, Oxcutzcab es una ciudad comercial y todo pasa por ahí. Desde Centroamérica hasta Estados Unidos todo pasa por Oxcutzcab. Y dice que en esta tierra una de las cosas que se comerciaba era las medicinas. Y una de esas medicinas era el colirio. Era una planta, era un remedio para las enfermedades de los ojos. Entonces viene el Señor y le dice a la iglesia: unge tus ojos con colirio. Quítate el velo de los ojos. El colirio representa limpiar nuestros ojos para ver la verdad en Cristo. Vaya usted a 2 de Corintios 3. En el versículo 14 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, del antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo. Una de las condiciones de la iglesia y que la iglesia está atravesando es que muchos no han pasado al nuevo pacto y tienen esclavizada la iglesia en preceptos antiguos. Y la iglesia que tiene un velo no ve que Jesucristo vino para darle libertad. Entonces vienen y se someten a hombres y a mandamientos de hombres, porque esas iglesias siguen predicando esclavitud. En esta mañana el Señor Jesucristo te dice: unge tus ojos con colirio para que veas, para que no seas engañado.
a través de los ojos es por donde uno es engañado. Lo primero que captó la atención de Eva en el huerto fue que vio que el fruto era codiciable. Estaba con los ojos velados. No había limpiado sus ojos. Y en esta mañana vamos a orar. Yo quiero pedirle que usted se ponga de pie. Y vamos a pedirle al Señor que sea Él quien unja nuestros ojos.